Bueno, razonamiento lógico, una introducción a través de problemas. ¿Qué evaluar con el razonamiento lógico? Es una pregunta válida, pues con el razonamiento lógico se indaga la presencia de ciertas competencias en los aspirantes manifiestas en su actuación frente a problemas que involucren operaciones formales básicas. Con el razonamiento lógico se busca identificar unas componentes básicas que favorezcan la construcción de estructuras cognitivas formales y con el razonamiento lógico se estudia el análisis, la deducción, la inferencia, la síntesis, la identificación y el control de variables que realiza un aspirante frente a un problema o ante una situación por resolver para producir respuestas o emitir juicios válidos. Estas funciones son determinantes en la configuración y posterior consolidación del pensamiento formal, herramienta básica en gran parte de los saberes que son objeto de estudio de la educación superior. A raíz de esto es que el razonamiento lógico se hace presente en el grueso de las pruebas de admisión a muchas de las universidades en el país y en el exterior. Bueno, los temas principales del razonamiento lógico son estos cuatro: lenguaje proposicional, esquemas de proporcionalidad, razonamiento abstracto y razonamiento geométrico. Vamos a intentar hacer una primera aproximación a esos temas a través de ejemplos. Comencemos con el lenguaje proposicional. Pues ahí hablamos del análisis e inferencias derivadas del funcionamiento de un proceso físico real con apoyo gráfico, enunciados del lenguaje ordinario, análisis de situaciones hipotéticas que requieren el control de variables y determinación de las posibilidades lógicas y combinaciones posibles para la realización de un evento propuesto. Un ejemplo tipo de lenguaje proposicional en análisis del lenguaje es la siguiente pregunta. Se dice que Juan posee una llave que solo abre una de estas cuatro puertas. Adicionalmente se sabe que 3 de las afirmaciones siguientes son verdaderas y una es falsa. Tenemos 4 afirmaciones. La primera dice la llave abre la puerta P1, la segunda dice la llave no abre la puerta P2, la tercera dice la llave abre la puerta P3 y la cuarta dice la llave no abre la puerta P4. Entonces, de las siguientes afirmaciones, de estas, de la única que se tiene certeza es, o de la primera, que la afirmación 1 es verdadera, o que la afirmación 1 es falsa, que sería la B, la C de la afirmación 2 es verdadera y la D, la afirmación 3, es falsa. Ese es un ejemplo tipo de análisis del lenguaje dentro del lenguaje proposicional. Otro ejemplo tipo es relacionado con control de variables. Una pregunta de estas es, por ejemplo, un periódico informó sobre unas elecciones, pero no dijo quién quedó en cada puesto. Los puestos eran presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Los elegidos, no necesariamente en el orden para los puestos anteriores, fueron el señor Botero, la señora Uribe, el señor Mesa y la señora Sea. En el diario figuraban los siguientes titulares. Un titular decía: Mesa y Sea felicitan al nuevo vicepresidente. Otro titular decía: Uribe, primera mujer presidente. Otro titular decía: Sea, ex tesorero, feliz en su nuevo puesto. Entonces, con esa información nos hacen la siguiente pregunta. Los elegidos en los puestos de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero fueron respectivamente. Acá en A, B, C y D dan 4 posibles órdenes. Habría que mirar cuál fue el orden de elección. Otra pregunta tipo de lenguaje proposicional relacionado con posibilidades lógicas es la siguiente. Tenemos una figura donde hay 8 lugares, estos 8 nodos, y un empleado y una empresa pasa a recoger por una sola vez las cantidades indicadas. Entonces hay una cierta restricción. Nos dicen, si el empleado debe comenzar y terminar en el mismo punto y no recorrer un segmento de camino más de una vez, la mayor cantidad de dinero que el empleado puede recoger es, y nos dan estas 4 opciones. Otra pregunta tipo en lenguaje proposicional es una información en procesos y en este caso tenemos una situación problema. Me dicen, un parque arqueológico está compuesto de 7 secciones que se recorren mediante visitas turísticas únicamente en grupos con guías autorizados. Acá tenemos las 7 secciones del parque arqueológico. Las secciones se pueden recorrer en su totalidad, pero teniendo en cuenta las siguientes condiciones. Para recorrer el parque arqueológico se tienen en cuenta estas 6 condiciones. Por ejemplo, la primera dice el recorrido se inicia siempre en A, en esta posición. La segunda dice una de las 2 secciones, B o P, deben visitarse en segundo lugar, alguna de estas 2. La tercera nos dice si P se visita en segundo lugar, entonces S se visita en tercer lugar. La cuarta es
Si G se visita en tercer lugar, entonces P se visita en cuarto lugar. La quinta es H se visita posteriormente a T, no necesariamente consecutiva a él. Y la sexta nos dice T nunca se visita de última, pero es posterior a S, no necesariamente consecutiva a él. En este caso tenemos 6 condiciones para visitar este parque. Con esta situación problema tenemos 4 preguntas. Las preguntas relacionadas con esta situación problema y estas restricciones son: la primera, de las siguientes afirmaciones, la única que no es posible respecto al orden de las estaciones visitadas es que H se pueda visitar de última, o B de última, o G de última, o S de última. Hay una que no es posible, dadas las restricciones pasadas. Y la pregunta 2, de acuerdo de las secuencias ordenadas de la primera a la última que se indican con el propósito de efectuar el recorrido total, la única que no es correcta es, aquí hay 4 secuencias, una de ellas no es correcta, hay que identificar cuál es. Y las otras 2 preguntas, la pregunta 3 y la pregunta 4, en la tercera nos dicen, si la cuarta sección visitada fue S, ¿cierto? Hubo un recorrido donde se visitó a S de cuarto, entonces de las siguientes afirmaciones, de la única que se tiene certeza es, y aquí hay 4 afirmaciones, que P se visitó en tercer lugar, T se visitó en quinto lugar, H se visitó en último lugar, G se visitó en quinto lugar. Hay una de ellas de la que sí se tiene certeza. Y la pregunta 4, relacionada con la misma situación problema, es, si la sección G se visita siempre en tercer lugar, entonces el número de rutas completas distintas posibles que pueden seguirse, si 2 rutas se consideran distintas y difieren en al menos una sección en su orden, es, dada esta condición, hay una ruta posible, o 2, o 3, o 4. Este es un ejemplo típico donde hay de una situación problema 4 preguntas. Muy bien. Ahora, esquemas de proporcionalidad. En esta sección se trata principalmente de establecimiento de relaciones directas e inversamente proporcionales, de compensaciones aditivas y multiplicativas, de manejo de fracciones e interpretación de porcentajes y de conteo y probabilidad simple. Vamos a mirar algunos ejemplos relacionados con este esquema. Entonces, un ejemplo tipo de relaciones directas e inversamente proporcionales es el siguiente. Tenemos una impresora que hace 120 impresiones por minuto y esa impresora fue reemplazada por otra que hace el 50% más de impresiones por minuto. Entonces nos dicen, si la nueva impresora debe hacer el mismo número de impresiones que la antigua impresora hacía en media hora, el tiempo en minutos que la nueva impresora va a gastar es, y acá nos dan las 4 opciones de qué tiempo, dada esta información, gastaría la nueva impresora. Otro ejemplo tipo de esquemas de proporcionalidad es con compensaciones aditivas y multiplicativas, y en este caso lo que se tiene es una balanza con 5 cubos y nos marca el peso. La balanza marca 72 kilogramos. Nos dicen que los cubos grandes pesan igual y que los cubos pequeños pesan igual, y además nos dicen que el cubo A pesa 18 kilogramos. Nos dan las siguientes proposiciones. Nos dicen la primera, que la suma de estos 3 cubos es 36, la segunda, que la suma de estos 2 es 30, la tercera, que la suma de estos 3 cubos es 54 kilogramos, y nos dicen que de esas proposiciones es o son verdaderas solo la primera, solo la segunda, solo la tercera o solo la primera y la segunda. Otro ejemplo tipo es relacionado con interpretación de porcentaje. Nos dicen que el precio de una bicicleta se redujo un 25% y este nuevo precio se redujo un 20%. Las 2 reducciones juntas son equivalentes a una reducción del 45% o el 40% o el 35% o el 32.5%. Vale. Entonces, otro ejemplo tipo en esquemas de proporcionalidad es combinatoria y probabilidad, y nos dicen, en el cruce de una calle hay un semáforo peatonal que tarda 30 segundos en verde, 5 segundos en amarillo y 45 segundos en rojo. Si un peatón llega al azar al cruce, la probabilidad de que no encuentre el semáforo en verde es alguna de estas 4. Muy bien. Ahora, pasando a razonamiento abstracto, otra sección relacionada con el razonamiento lógico, tenemos que los temas son determinación de leyes de formación en diferentes situaciones, manejo de operadores no convencionales, claves o criptografía,
series entre numéricas y alfanuméricas y construcción y manejo de lenguajes no convencionales. Miremos algunos ejemplos relacionados con esto. Razonamiento abstracto. En operaciones no convencionales tenemos un ejemplo tipo que es, definimos la operación triángulo entre dos números reales A y B, como esa operación va a sumar los dos números si la primera componente es mayor o igual que 0, o va a ser el producto si la primera componente es menor que 0. Nos dicen entonces el resultado de esta operación 3 triángulo menos 5 y todo esto triángulo con menos 2 triángulo menos 3 es una de estas cuatro opciones. Esas son operaciones no convencionales. En razonamiento abstracto, un ejemplo tipo de aritmética es, tenemos todos estos números que nos están ofreciendo acá, esos números hay que acomodarlos en estos círculos de forma tal que los números que se pongan en cualquiera de los vértices de un triángulo, el producto de ellos tiene que ser igual al número colocado dentro del triángulo. Por ejemplo, los números que se pongan acá, acá y acá, el producto de ellos tiene que ser igual a 30. Ahora, la pregunta que nos hacen es, el número que debe ir en el círculo marcado con el signo de interrogación es alguno de ellos. Otra pregunta tipo relacionado con razonamiento abstracto es de series numéricas y alfanuméricas y nos dicen, en este arreglo vemos que están organizando los números naturales de izquierda a derecha, el 1, 2, 3, 4, después sigue 5, 6, 7, 8, 9, después 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, en fin, y estamos formando un triángulo con ellos. Es claro que, por ejemplo, debajo del 6 está el 12, debajo del 3 está el 7, y la pregunta que nos dicen es, el número que estaría debajo del 122 sería, ¿cuál de estas cuatro opciones? ¿Listo? Muy bien. Y razonamiento geométrico, tenemos varias opciones relacionadas con razonamiento geométrico, estimación de áreas y perímetros, relaciones entre volúmenes, relaciones espaciales, ensamble de figuras en el plano y en el espacio, series gráficas e información a partir, análisis a partir de información gráfica, o sea, en relación con histogramas, con cronogramas, con tablas y cosas por el estilo. Unos ejemplos tipos de razonamiento geométrico son, en este primero, lo que se tiene es esta figura formada por este triángulo que nos dicen que es equilátero, el triángulo AED que también nos dicen que es equilátero, y adicionalmente nos dicen que la razón entre el segmento AD y DC, entre este segmento AD y este segmento DC, es un cuarto. Entonces la pregunta es, la razón entre el perímetro del paralelogramo DEFC y el triángulo EBF es alguna de estas cuatro opciones. Otra pregunta tipo de razonamiento geométrico es la siguiente. Con 5 esferas idénticas se puede hacer un arreglo en forma piramidal de base cuadrada cuyo lado tiene dos esferas, como se muestra en esta figura. Cuando el arreglo piramidal es de 3 niveles se necesitan 14 esferas y la base tiene 3 esferas de lado. Entonces vienen y nos dicen, usando 204 esferas idénticas, se construye un arreglo de forma piramidal de base cuadrada y no sobra ninguna esfera. Esa información es bastante importante. Luego nos dicen, el número de esferas que forman el lado de su base es, entonces será 7, 8, 9 o 10. Otro ejemplo tipo de razonamiento geométrico está relacionado con series gráficas. Acá nos muestran un patrón de comportamiento en la figura 1, 2, 3 y 4, donde la figura 1 es un triángulo gris, la figura 2 ya tenemos una división entre 3 triángulos grises y uno blanco, en la figura 3 ya tenemos una división en 9 triángulos grises, como lo muestra la tabla, y 4 triángulos blancos, y así podemos seguir. Entonces, continuando con la secuencia, el número de triángulos blancos en la figura 6 va a ser igual a una de estas cuatro opciones. Ahora, ya para terminar, vamos a conversar de el azar en una prueba de 80 preguntas de selección múltiple. Esto ya es más, digamos, a nivel informativo, y es cuando tenemos un examen de 80 preguntas, con un examen de 80 preguntas, si lo miramos, si 80 preguntas equivalen al 100%, pues el examen se ganaría con el 60%, ¿cierto? O sea, o un examen de un calificado de 0 a 5 se ganaría con 3. Cuando el examen tiene 80 preguntas, sacarse un 3 o sacar el 60% es equivalente a sacar al menos 48
preguntas correctas. Entonces la pregunta es, si yo simplemente tengo un examen de selección múltiple con 4 opciones por pregunta y voy a mirar la probabilidad de ganarlo al azar, la probabilidad de ganar un examen de esos al azar, es decir, de sacar al menos 48 preguntas correctas, esto es un cálculo en probabilidad que no nos interesa tanto, digamos, la definición en sí, sino el resultado final nos da que la respuesta es 3.5 por 10 a la menos 11. Es decir, esto es un número muy pequeño. La probabilidad de ganarse un examen de 80 preguntas de selección múltiple adivinando es muy bajita. Es tan bajita que si uno hace el cálculo de la probabilidad de ganarse el baloto, es más probable ganarse el baloto que ganar un examen de admisión de 80 preguntas de selección múltiple. Esto es un incentivo más como para intentar ir un poco más fino y entendiendo un poco mejor todo lo relacionado con razonamiento lógico para enfrentarse a exámenes que tengan razonamiento lógico dentro de sus componentes. Bueno, muchas gracias.